Durante siglos, la humanidad ha creído conocer la verdad sobre el Mesías. Nos han contado una historia, repetida una y otra vez, hasta convertirse en una creencia incuestionable. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Qué pasaría si los textos que nos han enseñado fueran solo una fracción de lo que realmente ocurrió? A lo largo de la historia, han existido antiguos manuscritos que fueron prohibidos, ocultos e incluso destruidos deliberadamente por su contenido. Textos que ofrecían una versión completamente diferente de los hechos. Los evangelios que nunca llegaron a la Biblia guardan secretos impactantes, relatos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la identidad del Mesías. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Quién decidió qué debía ser recordado y qué debía desaparecer en las sombras del olvido? Hoy exploraremos las palabras que la historia intentó borrar y revelaremos lo que estos textos apócrifos han ocultado durante siglos. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves la historia, para siempre. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha esperado la llegada de un Salvador, una figura divina que traería justicia, paz y verdad. Para muchos, ese Mesías es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador anunciado en las profecías. Pero, ¿y si la historia que conocemos estuviera incompleta? Los relatos que nos han enseñado son solo una fracción de lo que realmente ocurrió. Porque en textos ocultos, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia, aparecen relatos distintos, sorprendentes y hasta contradictorios. Algunas antiguas tradiciones hablan de más de un Mesías. Otras sugieren que la historia fue alterada con el tiempo, modificada para encajar en una narrativa única y controlada. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué estos textos fueron eliminados? ¿Por qué se decidió qué evangelios debían formar parte de la versión oficial y cuáles serían condenados al olvido? Los evangelios apócrifos, manuscritos prohibidos durante siglos, contienen información que desafía la historia que nos contaron. Relatos que fueron silenciados, ocultos y, en algunos casos, destruidos. Manuscritos descubiertos en cuevas, escritos en lenguas antiguas, fragmentos que revelan secretos sobre el Mesías que pocos conocen. Si Jesús es el único Mesías, ¿por qué en estos textos se habla de otro líder? ¿Por qué algunos evangelios describen una relación distinta entre Jesús y sus seguidores? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si el verdadero mensaje del Mesías no fuera lo que nos han dicho? Las respuestas están en estos textos prohibidos, en estos manuscritos que han sobrevivido al tiempo, y hoy vamos a explorarlos juntos, porque dentro de ellos se esconde una revelación impactante, una verdad que podría cambiarlo todo. Desde tiempos inmemoriales, los textos sagrados han sido considerados la única fuente de verdad sobre la historia del Mesías. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay documentos que cuentan una versión completamente distinta? Los evangelios apócrifos narran historias que jamás escucharás en una iglesia. Relatos donde Jesús no es el único Mesías, donde su mensaje es diferente, e incluso donde su identidad es puesta en duda. Manuscritos ocultos durante siglos hablan de un Mesías que no encaja con la imagen que conocemos, un líder espiritual con un mensaje tan poderoso que fue alterado, reinterpretado y finalmente enterrado en el olvido. Pero antes de revelarte lo que dicen estos textos, hay algo que debes saber. En 1945, en el desierto de Nag Hammadi, Egipto, un grupo de campesinos hizo un hallazgo que cambiaría la historia. Una colección de pergaminos ocultos en antiguas vasijas de barro. Su contenido era tan impactante que su difusión fue cuidadosamente restringida. Algunos de estos documentos
narraban enseñanzas de Jesús que contradecían la doctrina oficial. Otros hablaban de una conexión con la sabiduría cósmica, una verdad que la humanidad no estaba preparada para recibir. Pero estos no fueron los únicos hallazgos. En 1947, a orillas del Mar Muerto, se descubrieron los manuscritos de una comunidad esotérica conocida como los esenios, quienes esperaban la llegada de un Mesías, pero no de uno, sino de dos Mesías diferentes. Si esto es cierto, significa que la historia que conocemos podría estar incompleta o incluso manipulada. Los textos apócrifos contienen mensajes ocultos, referencias a una figura mesiánica que desafía todo lo que nos han enseñado. Y si sus palabras son ciertas, entonces hemos vivido engañados durante siglos. ¿Por qué estos evangelios fueron prohibidos? ¿Quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían olvidados? Y lo más inquietante de todo, ¿qué se descubrió en estos textos que podría cambiar la historia del cristianismo para siempre? Para entender este misterio, debemos viajar en el tiempo, a una época en la que el conocimiento no solo era transmitido, sino también ocultado, editado y, en muchos casos, destruido. Durante siglos, la humanidad ha buscado la verdad sobre el Mesías. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas no encajan con la historia oficial? A lo largo de los años, se han descubierto textos que desafían las creencias tradicionales, documentos que revelan una versión diferente de los eventos que marcaron el destino de millones de personas. Los evangelios apócrifos. Estos son textos que fueron excluidos de la Biblia, considerados peligrosos por la Iglesia primitiva. Algunos fueron descartados porque contradecían los evangelios oficiales, otros porque presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta. Entre ellos encontramos el Evangelio de Tomás, un texto que no narra milagros ni resurrecciones, sino que se centra en enseñanzas secretas de Jesús sobre el despertar espiritual. Luego está el Evangelio de Judas, donde Judas no es el traidor que conocemos, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendió realmente su misión. Y el Evangelio de María Magdalena, un manuscrito que sugiere que María no solo era una seguidora de Jesús, sino alguien con una conexión especial, capaz de recibir revelaciones que los otros discípulos no entendían. Pero estos no son los únicos textos que han sido ocultados. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en cuevas cercanas al Mar Muerto, estos textos fueron escritos por una misteriosa secta llamada los esenios. Los esenios vivían apartados del resto de la sociedad, dedicados a la meditación, la purificación espiritual y la búsqueda de un Mesías. Pero aquí está lo intrigante. Ellos no hablaban de un solo Mesías, sino de dos. Según sus escritos, habría un Mesías sacerdotal que traería la enseñanza espiritual y otro de carácter guerrero, que lideraría la lucha contra la opresión. Este detalle ha sido ignorado por la historia oficial, pero si los esenios estaban en lo cierto, ¿significa esto que hubo dos figuras mesiánicas y no solo una? Los rollos de Nag Hammadi. En 1945, en Egipto, se descubrieron 13 códices de papiro escritos en copto dentro de una jarra de barro. Estos textos, conocidos como los rollos de Nag Hammadi, contienen enseñanzas que desafían radicalmente el cristianismo tradicional. Uno de estos documentos es el Evangelio de Felipe, donde se insinúa que Jesús tenía una relación más cercana con María Magdalena de lo que la historia nos ha contado. Felipe describe a María como su compañera, sugiriendo que ella tenía un conocimiento superior al de los demás discípulos
y que Jesús le confiaba enseñanzas que otros no podían comprender. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si estos documentos realmente contenían información valiosa, ¿por qué fueron ocultados durante siglos? ¿Por qué no se permitió que estas historias fueran parte del canon bíblico? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginamos. Muchos creen que estos textos fueron prohibidos porque desafían la idea de un único Mesías, de una única verdad, porque revelan una historia diferente, una en la que Jesús no solo era un maestro, sino parte de algo más grande, algo que ha sido deliberadamente borrado. Si estos textos son reales, si la información que contienen es verídica, entonces es posible que todo lo que sabemos sobre el Mesías haya sido solo una parte de la historia, cuidadosamente seleccionada para encajar en un relato que ha permanecido sin cambios por más de 2000 años. Y ahora la pregunta es, ¿qué más se ha ocultado? ¿Qué otras verdades han sido silenciadas? A lo largo de los siglos, la imagen del Mesías ha sido moldeada por diferentes corrientes religiosas. Sin embargo, los textos apócrifos revelan una historia mucho más compleja, una que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Estos antiguos manuscritos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta sobre la figura del Mesías. Sus páginas sugieren que no todo es como nos han contado, que la verdad ha sido fragmentada, escondida y, en algunos casos, completamente distorsionada. Los esenios, una secta judía mística que habitaba en el desierto de Qumrán, hablaban no de un Mesías, sino de dos. Para ellos debía llegar un Mesías sacerdotal, proveniente de la línea de Aarón, quien guiaría espiritualmente al pueblo, pero también un Mesías guerrero, descendiente del rey David, quien restauraría el reino de Israel con la espada. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que Jesús no haya sido el único Mesías esperado? ¿Podría haber existido otra figura, quizás oculta, que cumpliera el rol del Mesías guerrero? Algunos investigadores creen que esta dualidad se reflejaba en la figura de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, pero cuya relación con él sigue envuelta en misterio. Y aún hay más. Entre los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, el Evangelio de Judas presenta una narrativa completamente diferente de la traición más famosa de la historia. En este texto, Judas Iscariote no es el traidor, sino el discípulo más iluminado, el único que realmente entendía la misión de Jesús. Jesús, en lugar de ser un líder político o un simple profeta, es descrito como un guía cósmico, alguien que debía trascender la existencia terrenal para liberar su verdadera esencia. Y aquí viene lo más impactante. Según este evangelio, Jesús pidió a Judas que lo entregara, porque su destino no era permanecer en el mundo material, sino regresar a un reino superior. Esto contradice radicalmente la versión tradicional de los evangelios canónicos. Si Judas no fue un traidor, ¿qué otras verdades han sido alteradas con el tiempo? Pero hay una figura aún más enigmática en esta historia. El Evangelio de María Magdalena es quizás uno de los textos más polémicos de todos los tiempos. En él, María Magdalena no es solo una seguidora de Jesús, sino su discípula más cercana. Se dice que ella recibió enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles conocían. En un pasaje clave, Pedro, uno de los líderes de la iglesia primitiva, cuestiona la autoridad de María Magdalena, dudando de su conocimiento. Pero otro discípulo, Leví, la defiende, afirmando que Jesús la consideraba más sabia que los propios apóstoles. Este texto ha llevado a muchos investigadores a preguntarse, ¿fue María Magdalena un pilar central en la verdadera enseñanza de Jesús?
¿Se la borró intencionalmente de la historia porque su papel desafiaba las normas de la época? Algunas teorías incluso sugieren que María Magdalena podría haber sido más que una discípula, quizás una compañera o incluso alguien destinada a continuar su legado. Si esto es cierto, significaría que la historia del Mesías ha sido contada a medias y que los textos apócrifos contienen piezas clave de un rompecabezas que la historia oficial ha tratado de ocultar. Pero hay algo aún más inquietante, y lo descubrirás en los próximos minutos. Aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Si estos textos son ciertos, significa que la historia que conocemos podría estar incompleta, o incluso manipulada. Desde hace siglos, la imagen del Mesías ha sido moldeada por aquellos que han escrito la historia. Pero, ¿y si la verdadera historia nunca fue contada en su totalidad? Algunos documentos antiguos sugieren que la figura del Mesías no fue única, que existieron otros elegidos, pero que sus nombres fueron borrados de los registros oficiales. Los esenios, una enigmática secta que vivió en los desiertos de Judea, sostenían una creencia peculiar. No en un solo Mesías, sino en dos. Uno vendría a enseñar el camino, el otro a establecer el reino prometido. Si esto es cierto, entonces, la historia que nos contaron solo nos muestra una mitad de la verdad. Pero hay más. Algunos creen que Jesús no murió en la cruz, que su suplicio fue una puesta en escena, y que su mensaje fue completamente distorsionado con el tiempo. ¿Qué pasaría si los escritos prohibidos contuvieran fragmentos de un relato completamente diferente? Los evangelios apócrifos, los rollos del Mar Muerto y los textos gnósticos cuentan una historia distinta, una donde la figura del Mesías no es lo que pensamos, y su propósito en la tierra va más allá de lo que jamás nos han dicho. ¿Por qué estos documentos fueron escondidos durante siglos? ¿Quién decidió qué debía ser revelado y qué debía permanecer oculto? La historia oficial nos presenta a un solo Mesías, pero los textos prohibidos cuentan algo más, algo que desafía todo lo que hemos creído hasta ahora. Y ahora viene la gran revelación. Si juntamos todas estas piezas, surge una pregunta inquietante. ¿Podría ser que el verdadero Mesías no haya sido un solo individuo, sino una figura múltiple, dividida entre distintas corrientes espirituales? A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han hablado de un Salvador, un iluminado, un ser de sabiduría que viene a guiar a la humanidad. Pero lo curioso es que no siempre se le describe de la misma manera. Los esenios esperaban la llegada de dos Mesías, uno como líder espiritual y otro como líder guerrero. En los textos gnósticos, Jesús no es un ser único, sino un avatar de un conocimiento superior al que todos podemos acceder. El Evangelio de Judas insinúa que la traición fue parte de un plan divino, un sacrificio necesario para trascender la realidad material. Si todo esto es cierto, significa que la figura del Mesías no es un hombre a quien seguir, sino un arquetipo, un modelo de conciencia que cada uno debe alcanzar por sí mismo. Pero esto nos lleva a una revelación aún más inquietante. Si el mensaje original del Mesías fue alterado, editado o incluso censurado, ¿qué es lo que realmente intentaron ocultar? Los antiguos sabios hablaban de la gnosis, un conocimiento interno, una chispa de divinidad que no depende de intermediarios, un acceso directo a la verdad suprema, sin necesidad de templos, doctrinas o figuras religiosas. ¿Podría ser que el verdadero mensaje del Mesías nunca fue sobre creer ciegamente, sino sobre despertar la conciencia y alcanzar la iluminación por cuenta propia? Si es así, entonces el mayor secreto de la historia no es quién fue el Mesías, sino quiénes podemos llegar a ser nosotros. Ahora dime,
¿Crees que la historia del Mesías ha sido alterada con el paso de los siglos? ¿Los textos apócrifos nos revelan una verdad oculta o simplemente son otra versión de la historia que nunca llegó a ser aceptada? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Cuál de estas teorías crees que tiene más sentido? ¿O acaso hay algo aún más profundo que no hemos considerado? Si esta información te pareció interesante y te ha hecho reflexionar, apóyame con un like. Así sabré que quieres más contenido como este y YouTube lo mostrará a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video revelaremos otro misterio aún más impactante. Un enigma que podría desafiar por completo todo lo que crees saber sobre la fe, la historia y los secretos que han permanecido ocultos en los textos sagrados. Así que prepárate, porque lo que viene te sorprenderá. Nos vemos en el siguiente video.